Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Bueno, en esta semana hemos estado meditando en el Sefer Vayikra, que es el Sefer que nos toca en este ciclo anual. Bien, y pues una de las situaciones que nos presenta Vayikra al inicio es precisamente las ofrendas, las 5 ofrendas que el Eterno establece para el pueblo de Israel y que deberán tener un aspecto muy importante en la vida del pueblo y tendrán que presentarse y tendrán que llevarlos a cabo. Las diferentes ofrendas, korbanot, que el Eterno dio y que en su camino tendrán que aprender a llevarlo. Una situación muy importante en el libro, en el Sefer Vayikra, es precisamente el hecho de que se tiene que aprender a tener una muy buena relación con el Eterno, que se tiene que aprender a vivir de la manera correcta. No es como yo quiero vivir el pacto, no es como me gustaría o me gusta, no es como yo deseo, sino como es mi responsabilidad. Y por eso el Eterno, quien es bendito, estableció para el pueblo de Israel las leyes prácticas de cómo deberían de llevar a cabo todas estas ofrendas, que al final del día tenían que ver en el fondo con la relación que debería tener el pueblo con Hashem, es decir, qué se tenía que buscar en el fondo. Cuando nosotros leemos la parashá a simple vista, a nivel Pesha, no encontramos esas cosas, pero en el fondo están ahí y están para que nosotros podamos tomarlas y podamos enriquecer nuestra vida. Una relación importante que tenemos con el Eterno y por lo tanto tenemos que buscar vivir de la manera no que yo quiero, sino de la manera que Él desea, que yo me instruya, que yo me eleve, que yo me fortalezca. Y por eso la palabra o el término Vayikra llamó tiene que ver con el hecho de que precisamente tiene un llamado el Eterno para mantenernos en el camino y para que la constancia, la fidelidad, la lealtad de nuestra relación de pacto sea evidente para todos y cada uno. Bien, vamos al 1.6 y dice así: desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Pondrán los hijos de Aharón el Cohen fuego sobre el altar, dispondrán leño sobre el fuego, acomodarán los hijos de Aharón los Coanín los pedazos de cabeza, el cebo sobre los leños que están sobre el fuego, que están sobre el altar. Sus entrañas, sus patas lavarán con agua y quemará el Cohen todo sobre el altar. Un holocausto ígneo de aroma grato delante del Eterno. Si del rebaño fuese su ofrenda, de las ovejas o de las cabras para holocausto, macho sin defecto lo ofrendará, lo degollará al costado del altar hacia el norte, delante del Eterno, y verterá los hijos de Aharón, los Coanín, su sangre sobre el altar en derredor. Lo cortará en sus pedazos con su cabeza, su cebo, y los acomodará el Cohen sobre los leños que están sobre el fuego, que está sobre el altar, y a las entrañas y a las patas lavará con agua. Acercará el Cohen todo y lo quemará en el altar del holocausto. Es él ofrenda ígnea, aroma grato delante del Eterno. Bien, pues este es uno de las ofrendas de los korbanot que el Eterno establece que debe presentar el pueblo de Israel. Este es una ofrenda que apunta hacia algo muy importante, la gratitud. Este holocausto, esta ofrenda, que es la ofrenda de Olam,
es una ofrenda que estaba destinada a mostrar la gratitud al Eterno. Como veremos hoy en esta Shabbat, cómo se desarrolló y cómo se llevaban a cabo los korbanot, pero sobre todo qué tenía en el fondo y qué es lo que instaba y llamaba a Hashem a que el pueblo tuviera en su corazón. Y por lo tanto se daba una serie de leyes sobre el holocausto para que pudiese presentar cada persona su ofrenda de holocausto, y desde luego los Kohanim también. Es interesante porque el Corbán Olá es un Corbán que se quemaba totalmente. Recordemos que hay ofrendas que van a ser parte para quemar para el Eterno, parte para el Cohen y parte para el oferente. Sin embargo, la ofrenda de Olam no era así, tenía que ser quemada totalmente. ¿Por qué? Porque es un corbán, una ofrenda de gratitud completa, absoluta al Eterno. Y esta normalmente se daba por la necesidad que había en el corazón de una persona agradecida por alguna circunstancia de peligro que le hubiese sacado el Eterno, por una situación de bendición, por una circunstancia de haber salido de una enfermedad o incluso de una situación difícil en su vida, y entonces el pueblo de Israel llevaba su cabra, llevaba su borreguito, llevaba todo esto, y entonces se hacía precisamente esta ofrenda delante del Eterno y era quemado absolutamente toda. Esto es algo que es muy importante porque tendría como objetivo enseñar de una manera importante al pueblo de Israel a ser agradecido, a ser agradecido. Créanme que a veces nosotros decimos que, bueno, es que la persona fulana de tal es muy agradecida, pero tuvo que aprender. Muchas veces la gente no es agradecida y tendrá que aprender. En los caminos del Eterno hay mucha gente que no es agradecida, así como hay gente muy, muy agradecida y que de todo le da gracias al Eterno. Cuando se para, cuando come, cuando ve el rayo, cuando hay un evento en su vida, cuando hay una alegría, agradece al Eterno. Porque hay muchos eventos y muchas circunstancias en nuestra vida donde nosotros podemos agradecer al Eterno. Y esto es precisamente de lo que habla Vallecra. Es de lo que habla el Eterno al pueblo de Israel a través de Moshe Rabbeinu, para que el pueblo aprenda a ser un pueblo agradecido. Y esto es algo que tenemos que desarrollar en nuestra vida. Dice Rab Shaul, recordando sus palabras: y el que piense que ya lo ha alcanzado, no sabe nada. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso termina hasta que terminamos nuestra labor en este mundo. Mientras estemos aquí, estamos desarrollando, espero, cada uno de nosotros, y por lo tanto no nos podemos ni sentar, ni cansar, ni aventar la toalla, sino todo lo contrario. Tenemos que abocarnos a servir al Eterno de la manera que Él quiere que le sirvamos. Por lo tanto, mis amados, esta parashá que nos toca para este Shabbat es una parashá que deja mucha riqueza para nuestra vida y que el Eterno espera que nosotros reaccionemos y que aprendamos y que vivamos. Y en este caso, hablando de esta ofrenda de Olá, debemos de pensar que uno de los temas importantes es la gratitud
y muchas de las cosas que rodean a la misma gratitud, que es algo que al Eterno le agrada, es la gente agradecida. Que tengas un magnífico día, un abrazo y que estén muy bien. Shalom, shalom.